Vamos a hablar de la situación en Venezuela. Ya saben que aquí en las islas seguimos muy atentos a lo que pase en este país. Ayer volvían a reunirse el gobierno y la oposición para intentar buscar una salida pacífica a la ola de protestas que se llevan produciendo en el país desde hace 2 meses y que ha dejado por ahora más de 40 muertos. Las partes aseguran que confían en la voluntad efectiva de todos para alcanzar la paz social en Venezuela. Esta semana se cumplía un año de la llegada al poder de Nicolás Maduro, un año que se ha caracterizado por las tensiones políticas y sociales, sobre todo en los últimos 2 meses, en las que han muerto más de 40 personas y centenares de heridos en la ola de protestas contra el gobierno. Bajo este escenario de crisis política, el gobierno de Maduro y la oposición se han visto las caras en estos últimos días para dialogar e intentar buscar soluciones a esta inestabilidad. Por un lado, Maduro se ha quejado de que a su gestión no le han dado tregua, pues se inició acompañada de manifestaciones y defiende que fue una victoria heroica. Mientras los líderes opositores coinciden en que la llegada de Maduro es la causa de la actual crisis política nacional. Patricia Betancur es presidenta de la organización Bene Europa, que desarrolla su actividad precisamente en Bruselas, donde vive nuestra invitada esta mañana. Señora Betancur, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Precisamente me gustaría conocer, desde su punto de vista, cuál es la visión, la implicación, la sensibilidad de Europa con la situación en Venezuela. Pues de parte nuestra, hablo por el trabajo que hemos hecho como Bene Europa, es excelente. A Europa, como Unión Europea, al Parlamento Europeo, que es el legislador y el que se encarga de pronunciarse, no se le puede pedir más. La resolución que sacaron el 27 de febrero en contra de la forma en que el régimen de Maduro está enfrentando las protestas y las discrepancias de sus ciudadanos fue fue contundente de parte del Parlamento Europeo y es lo máximo que se les puede pedir, ¿no? como institución. Así que nosotros estamos contentos en ese sentido. ¿Cuál es la labor que desarrolla usted y su organización allí? ¿Explicarle a Europa de alguna manera qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Funcionan como un lobby a favor de la oposición en este caso? Cuéntenos. Sí, tú has usado la palabra correcta y así llamamos nuestra labor. Nosotros hacemos un lobby político ciudadano, somos una asociación internacional europea con coordinaciones en muchos países de Europa, en una docena, y lo que hacemos es acercar tanto a los ciudadanos a Europa como a Europa a los ciudadanos. En este caso, lo que les hacemos ver es que Venezuela es un rincón de Iberoamérica, de Europa en Iberoamérica, por causa de la gran emigración europea de finales de los 40, 50, que aquí en Canarias ustedes conocen muy bien. Especialmente representativa. Sí. Entonces les hacemos ver esa característica particular de Venezuela con esa migración reciente, que somos millones de venezolanos que tenemos derecho directo a una nacionalidad europea, millones. Europa tiene que mirarnos de manera distinta por esa razón. De hecho ya hay víctimas hay un canario muerto, hay italiano muerto, portugués. De hecho hay unas 40 víctimas, lo que se estima, son las cifras que se dan oficiales en estos 2 meses de conflicto, por llamarlo así, porque prácticamente lo que nos ha llegado son imágenes de un conflicto en las calles, un conflicto entre la oposición y el régimen. ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? ¿En qué situación se está ahora? ¿Se puede llegar a un punto de salida? ¿Qué es lo que se vive ahora en Venezuela después de este tiempo? Digamos que la situación en la calle no ha cambiado, la gente y sobre todo los jóvenes siguen protestando en la calle, eso es así, pero se ha iniciado un proceso de diálogo con la oposición, un proceso de diálogo que nace un poco, yo diría desahuciado, porque hay mucho escepticismo alrededor de ese proceso, pero hay también cosas positivas. Nosotros lo vemos como positivo el que se esté escuchando a la oposición a través de las cadenas nacionales, porque el cerco que el régimen ha hecho a los medios de comunicación es muy grande y por primera vez gente que apoya el régimen está escuchando la posición de digamos, el argumento de la oposición. Por primera vez, y esto es gracias al diálogo. Ahora, que este diálogo dé resultados efectivos con respecto a la situación social que vive Venezuela, lo vemos
A eso iba, señora Bettencourt, porque precisamente todo este conflicto nace de una situación social muy, muy concreta, que ya llevan sufriendo los venezolanos muchos años, que la base es la inseguridad, la falta de las cuestiones básicas. Esto acaba provocando ese estallido, pero eso continúa así. Exactamente. O sea, llevamos 15 años de una destrucción sistemática de la democracia y el desarrollo en Venezuela. Nosotros hemos involucionado en estos 15 años en todos los niveles. Y entonces las protestas en la calle son producto de eso. No son productos de ideologías, ni son productos de una situación social, como tú bien lo dices, muy dura y muy compleja que estamos viviendo. Un país que fue de oportunidades, donde la gente iba, como tantísimos canarios, a ganarse la vida y que lo lograron y que crecieron con el país. Actualmente es un país donde se vive escasez, donde la democracia prácticamente ha desaparecido y desde luego sin ninguna expectativas de futuro, tal y como están las cosas, ¿no? Entonces, un simple diálogo no va a solucionar el problema. No es un paso, pero... Es un paso. La cuestión también es de liderazgos, porque evidentemente Nicolás Maduro no tiene el carisma de Chávez, algunos dicen que tampoco el apoyo dentro de su propia formación, pero también le quiero preguntar, ¿quién lidera la oposición en Venezuela? Yo te puedo decir una cosa, en Venezuela la gente que trabaja por la democracia trabaja en un fango muy complicado de llevar. Entonces, que nazcan líderes concretos allí es complicado también, porque la democracia no es el gesto de meter un voto en una urna. Para que ese gesto sea realmente democracia, tienen que darse una serie de condiciones que en Venezuela no se dan. Entonces, los políticos venezolanos demócratas han tenido que inventarse caminos para soslayar esta situación tan compleja que ha provocado este régimen en los 15 años que llevamos. Yo pienso que sí hay líderes. Yo pienso que efectivamente hay líderes y se ha visto. No, el problema es que hay muchos. Hay muchos. La cuestión es quién Exacto. recoge, quién encausa todo, ¿no? Es complicado porque los seres humanos somos distintos, la democracia es plural y todos tenemos una visión de cada cosa que pasa. Pero está entorpeciendo esa cantidad de liderazgos que puedan surgir a lo mejor a la postura que usted representa. ¿Piensa que habría que galvanizar, que llegara un momento y decir, bueno, sí, estemos más o menos de acuerdo aquí? ¿Sabes qué pasó? Se intentó con Capriles, se intentó. Y hace un año exactamente, el lunes, y yo lo veo así, se llevó a cabo el fraude más grande en la historia de la democracia venezolana. Y eso también desanima a la gente. Entonces, todos votamos por él, todos. O sea, más de la mitad de los venezolanos, con el momento que tenían... podían votar, votaron por Capriles y se intentó. Pero ¿qué pasa? Este fango y esta situación tan difícil en Venezuela que ha tenido que unir a un poco de gente que no está de acuerdo entre ellos, no es fácil de llevar. Pero lo que sí te puedo asegurar es que los venezolanos, como no estamos en una lucha ideológica, estamos luchando por los grandes valores, por la democracia, por la libertad. Por quien nos digan que defiende esos valores, vamos a votar. No es un problema partidista y lo hemos demostrado. Cada vez que ha salido un líder unitario, hemos salido a votar como demócratas que somos, porque además somos hijos de Europa y creemos en esos valores. Entonces hemos salido porque hemos creído. Aquí no hay un problema, aquí el problema es que se respete la Constitución, que no se está respetando, que haya instituciones independientes y ya está, pero... El líder después que salga, vendrán las ideologías y después vendrán los matices. Y el líder, ¿no?, que salga, todos vamos a votar por él. Y lo hemos demostrado. El problema es muy hondo, muy largo en el tiempo, pero ha habido, digamos, una espita que han abierto los estudiantes, igual que ha ocurrido en otros países, con las diferencias que hay. ¿Qué papel desempeñan los estudiantes, esos grupos de jóvenes que han liderado este movimiento que ha acabado como usted nos ha descrito? Para nosotros los demócratas, el que los estudiantes y los jóvenes estén saliendo es muy importante. Son nuestros hijos. Sí, no todos tienen que ser estudiantes, ha sido una población muy joven. Población joven. ¿Por qué es tan importante? Porque son nuestros hijos y han crecido con el régimen. Y sin embargo, están defendiendo lo que nosotros defendemos. Eso significa que esto no tiene futuro.
que esta situación tan dramática venezolana no tiene futuro, porque el futuro son ellos y ellos no lo quieren y lo están demostrando en la calle y se están enfrentando a una fuerza enorme, con un valor, como tú lo dices, que solo ellos, solo los jóvenes pueden sacar cuando se necesita. Para mí es muy importante, que mi sobrino esté allí, porque mi sobrino cuando se subió Chávez al régimen tenía solo 4 años y ha crecido con esto y sin embargo no se lo han llevado a su campo. Esa es la gran importancia que para mí tiene. No ha sido estas últimas, las de hace un año, las primeras elecciones a las que han participado y que han perdido. ¿Cuál es la principal dificultad? ¿Es una cuestión de obstáculos por parte del gobierno de las que ustedes se quejan para ganar las elecciones? ¿O es que todavía hay una masa muy importante y que hace que precisamente todavía el gobierno de Maduro tenga un apoyo mayoritario? La importancia de las elecciones del año pasado fue que efectivamente se dio un gran vuelco. Y es que el hecho de que el margen, según las cifras oficiales, sea tan estrecho, ya demuestra que la tendencia ha cambiado en Venezuela. Y no solo eso, le da muchísima importancia a ese grupo de Venezuela, un gobierno democrático con un margen de entre tantos millones, de solamente 200.000 votos de diferencia, tendría que tener en cuenta a estas personas. No nos tienen en cuenta. Pero además, la pregunta tuya es ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que decía antes. Claro, porque ustedes dicen que son demócratas, pero exacto, quien está en el gobierno lo ha ganado tras unas elecciones también. Exactamente. Pero era lo que te decía antes. Meter un voto en una urna no es democracia. Es todo lo que está detrás. Lo que hace posible que ese voto sea independiente, universal, es todo lo que está detrás. El uso de los medios de comunicación, el uso de los recursos para las campañas, la libertad de los ciudadanos, que no se sientan amedrentados a la hora de votar, y ninguna de esas condiciones se da en Venezuela. Por eso que se diga que en Venezuela hay una democracia, yo lo pongo muy entre comillas. ¿Quiere usted decir que la democracia no solo se demuestra votando, ¿no? Hay otra serie de usos democráticos? Señora Bethencourt, le deseamos una feliz estancia aquí en las islas, donde además usted tiene también orígenes, ¿verdad? ¿Cómo no? En Lanzarote, concretamente, Bethencourt, ¿no? Sí, viene de aquí y pienso que no se puede estar, solamente se puede estar feliz en Tenerife cuando vienes de vacaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Infinitas gracias a ustedes.